tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Gavilán. Bueno, yo como todos los días le voy a mostrar lo que es noticia para el diario El Comercial y en este caso vamos a bueno, seguir descubriendo nuestra nueva página, nuestra renovada página www.elcomercial.com.ar y bueno, allí entonces vamos a los principales títulos de la jornada a esta hora de la mañana, ya cerca de las 8:30 con una temperatura bastante agradable en Formosa, ¿eh? Bien, comenzamos entonces con los principales títulos, como bien les decía, quejas en el barrio San Juan 1 porque los vecinos construyen viviendas y van comiendo las calles, ¿eh? Las construcciones van invadiendo las arterias y bueno, también solicitan la presencia de la municipalidad allí. Los vecinos se quejan porque bueno, hay un grupo de personas que comienzan a construir sus viviendas pero sin tener en cuenta el ancho de las calles, ¿eh? En vez de calles, pareciera que tenemos veredas ya, dice. Encima hay muchas de ellas, de las calles, que no tienen los tubos y las alcantarillas, y es un peligro, dicen. Bueno, allí vemos cómo van cerrando cada vez más, incluso algunos hacen eso, ¿no? Cierran las calles y allí comienzan a construir los... las edificaciones, ¿sí? Donde se van asumiendo, las calles van tomando las calles, ocupando de una manera irregular. Cierran las calles y después van levantando sus casas, dicen, ¿eh? Primero empiezan con algo precario y después lo hacen de material. Son las calles paralelas a la circunvalación y encima algunas no tienen los tubos. Bueno, allí vemos, fíjense cómo prácticamente están sobre la calle misma, ¿no? Ya más que una... prácticamente ya no tienen vereda. Es increíble cómo van tomando entonces esas, las arterias ahí internas de esas calles, de ese barrio, perdón, de el barrio San Juan 1 estamos hablando, ¿eh? Y piden obviamente la presencia de la municipalidad. Y atención con esto, ¿eh? Sobre todo llevarles la información para que estén atentos, porque hay personas que están estafando en el nombre del Banco Formosa, esto a través de las redes sociales, y hay que tener en cuenta un pequeño detalle, ¿sí? Para poder estar atentos y está precisamente ese detalle en el nombre de la página, que si bien lo hacen muy similar, aparentemente por el hecho de los dominios registrados, el nombre no lo pudieron tomar, entonces tuvieron que alterarlo y es allí donde está la clave para darse cuenta, ¿no? Está circulando por las redes sociales un mensaje falso con el nombre del Banco Formosa en el que anticipan sobre un premio en dinero. Y ahí está el detalle que se tiene que tener en cuenta. Por las redes sociales, la página Nueva Formosa, La Noticia, mostraron una captura de pantalla de un mensaje que están enviando desde un sitio que finge ser el Banco Formosa y en el que envían un mensaje a las personas al azar diciéndoles que se han ganado un premio en dinero. Bueno, fíjense el detalle allí, no sé si lo pueden advertir, está un poquito chico, pero dice, si bien arriba el nombre dice Banco Formosa, el nombre de la página del Instagram, que es esa la red social por donde aparece, dice bank.oformosa, Instagram, es decir, no le tomó Banco Formosa porque ya precisamente es un registro que está obviamente ya tomado, ¿sí? Entonces no, seguramente el sistema no le permitió usar ese nombre nuevamente, le habrá dicho que ya existía, entonces lo modificaron levemente, poniéndole ese punto intermedio donde figura entonces bank.oformosa, y ahí dice Instagram, bueno, y este es el mensaje, mejor dicho, el detalle que tienen que tener en cuenta para darse, para estar advertidos de esta posible estafa, ¿sí? En el nombre de la página de Instagram, desde donde envían el mensaje, cometieron ese error, o como bien decíamos, quizás al ser un nombre ya registrado, no tuvieron otra alternativa que alterar la cuenta y en vez de figurar Banco Formosa dice bank.oformosa, ¿sí? Y bueno, allí vemos el mensaje completo que dice es Banco Formosa. Ah, eso también es otra cuestión que hay que tener en cuenta. El mensaje que finge ser un mensaje formal está lleno de errores en cuanto a lo que es el tipeo y en cuanto a la redacción misma. Entonces dice Banco Formosa, dice ganaste estimado cliente, le informamos que por cobrar su sueldo en Banco Formosa,
ya sos el nuevo ganador o ganadora de 30.000 pesos en efectivo. Para más info sobre su premio, envíenos su número de contacto y en la brevedad será atendido por un representante del Banco Formosa. Felicidades, muchas gracias. Bueno, estar atentos porque este tipo de estafas en estos tiempos son muy frecuentes. Así que a tener en cuenta eso también, ¿sí? El, tanto la redacción como ese detalle del nombre de la página que figura, que dice Banco Formosa, o sea, dice bank en realidad punto o Formosa. Preocupa la extrema bajante del río Paraguay en Isla de Oro, en realidad el Riacho de Oro sería ahí en esa zona, que está cada vez más bajo. Fíjense, ya prácticamente se puede cruzar caminando ahí el riacho. Fíjense, ¿no? Se formaron pequeñas lagunitas por donde antes había prácticamente caudal importante de agua, ¿sí? La bajante del río en la zona de la Isla de Oro, a minutos del centro de la ciudad de Formosa, ya se siente, puesto que hay lugares por donde se puede pasar caminando. Es histórica la bajante y preocupa a los lugareños. Incluso desde Agua de Formosa tuvieron que salir a hacer algunos trabajos para que no se vea afectada la provisión de agua en la ciudad. Bueno, allí vemos entonces, fíjense, prácticamente quedan hilos nada más de agua. Así que bueno, a tener en cuenta también esta situación allí, ¿no? Seguimos con más información, seguimos descubriendo la portada del diario El Día de la Jornada. Los pescadores se reunieron ayer por la mañana en Laguna Oca para pedirle al gobierno que los dejen pescar. Bueno, fue una reunión simbólica, se hicieron presentes allí varios clubes y amigos de la actividad, quienes se convocaron en la laguna para solicitarle al gobierno que permita la actividad con los protocolos de distanciamiento y obviamente el uso del barbijo. Sí, bueno, allí vemos entonces las imágenes, los pescadores que se convocaron cerca de las 11 de la mañana, y aprovechando que los fines de semana la gente va a disfrutar de la Laguna Oca, los clubes y amigos de la pesca se convocaron para pedir al gobierno que habilite la actividad, aunque sea de costa. Entre los referentes explicaron que si se puede ir los fines de semana a ese lugar y se llegan a contar cerca de 5.000 personas, nada impediría que su actividad se pudiera reactivar, ya que hace 7 meses que no pueden hacerlo. Explicaron además que se han cursado innumerables notas al Consejo de Atención Integral a la Emergencia, proponiendo los protocolos y de qué manera volver a la actividad cumpliendo todos los cuidados, ¿no? Pero hasta ahora no han recibido respuesta favorable, no han recibido en realidad respuesta, así que siguen allí esperando que algo pueda cambiar, ¿sí? Para poder retomar la actividad. Seguimos con más información, en este caso las dos Formosas, acalorada discusión en la mesa de Mirta entre Levinas y Berni, el ministro de seguridad allí de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver si ingresamos a la nota. Allí vemos, el periodista y el ministro de la provincia intercambiaron un debate subido de tono cuando hablaron de Formosa. Berni defendió el modelo y Levinas lo destrozó. Sergio Berni y Gabriel Levinas protagonizaron varios cruces duros en la noche de Mirta. En un primer momento se trenzaron por el caso Ameri, que es el diputado que renunció después de besarle un pecho a su novia en plena sesión virtual, ¿no? No sé si lo recordarán, la semana pasada fue noticia. Pero una de las discusiones al punto de resaltar fue el cruce que tuvieron por la provincia de Formosa, donde el periodista vivió durante 6 años. Levinas dijo que yo no creo que un país pueda ser democrático si vos tenés 10 provincias que funcionan de manera feudal. ¿Por qué pasa eso? Hay un libro que lo escribió Diego Rojas que pertenece al pensamiento crítico, donde habla del kirchnerismo feudal y habla de varias provincias donde el feudalismo sigue funcionando, como el caso de Insfrán, por ejemplo, o Santiago del Estero. Entonces dijo, ¿el problema cuál es? En que en esas provincias pasan cosas increíbles. Yo he vivido en Formosa y te puedo asegurar que el tema de la droga y demás solamente puede funcionar con un gran apoyo de fuerzas locales, de jueces locales. No hay manera que funcione de la manera que funciona.
Respecto de los diputados y senadores de las provincias, hay una especie de pacto tácito que no solamente pasa con los gobiernos peronistas, también pasó con el macrismo, donde vos haces lo que querés en tu provincia y tus diputados y tus senadores ejecutan lo que le piden el poder central. Bernie interrumpió. Eso se llama conducta partidaria. Levinas continuó. No, eso no tendría que ser conducta partidaria, porque para empezar el diputado representa al pueblo, no al partido. Además, al partido. Esa es la ley. El ministro bonaerense insistió, no entendés cómo funcionan los partidos políticos y cuál es la importancia de los partidos políticos. Lo que estoy diciendo es que lo primero que tiene que hacer un diputado es representar a su pueblo. Puede pensar lo que quiera, pero tiene la obligación de pensar lo que la gente quiere. Ahora, cuando vos decís, vos votame a mí y vos en tu provincia hacés lo que vos querés, ¿qué es lo que pasa con Formosa? ¿Qué es lo que pasa con Santiago? Pasan cosas increíbles, no podés creer lo que pasa en Formosa. Si hay un sistema que necesita 10 provincias feudales para funcionar, algo está mal. Hemos visto los abusos de los hijos del poder en Catamarca. Todo esto está mal cuando el Estado Nacional tiene que hacer la vista gorda para poder contar con los votos de los diputados y senadores que en ese momento están en el poder. Bernie tomó la parada y respondió, me parece que si usted no sabe lo que pasa en Formosa, yo le voy a explicar lo que pasa en Formosa. Decir que lo que pasa en Formosa es un feudalismo es faltarle el respeto al pueblo formoseño. En Formosa hay un gobernador que ha sido elegido democráticamente. Y ahí fue donde, bueno, Juana Viale entró en la conversación y preguntó si no debería haber un límite en las reelecciones. Bernie explicó que esto ya se discutió en la provincia de Buenos Aires. Yo fui senador de la provincia de Buenos Aires en la época de la gobernadora Vidal con el apoyo del masismo y otros sectores donde votaron la ley respecto de que un intendente no puede estar más de 2 veces en su cargo. Los únicos que nos opusimos fuimos nosotros porque entendemos que quien tiene el poder de poner y sacar sus representantes es la voluntad popular y no una ley. Bueno, eso es lo que le molesta al señor Levinas, que en Formosa haya una persona que ha hecho las cosas de manera que los formoseños lo siguen apoyando. Yo conozco Formosa y cuando uno recorre Formosa veo que hay hecho más de 3.000 escuelas, veo que se ha hecho un polo científico que es un ejemplo de desarrollo en una de las provincias más pobres. Te invito a ir a Formosa, dijo, ¿no? Bueno, ahí está la contradicción, ¿no? Como cuando habla de una provincia desarrollada, cuando habla de alguien que hizo las cosas bien, y él dice que conoce Formosa, hablo de Bernie, ¿no? Más de 25 años y Formosa sigue siendo de las más pobres, ¿no? Bueno, en fin, ahí pisándose en su propio relato el ministro Bernie, que debería ocuparse más de Buenos Aires y no tanto mirar para estos lados sin conocer, ¿no? Y no discutirle a una persona que vivió 6 años, no es que andaba recorriendo de vez en cuando. Pero bueno, cuestiones que quedan allí para analizar. Seguimos con más información. El mundo se apresta a superar el 1.000.000 de muertos por la pandemia de coronavirus. En realidad, ayer la información ya daba cuenta de que lamentablemente ya se había superado el 1.000.000 de víctimas fatales por esta enfermedad, que se sigue aguardando por la creación de la vacuna. Algunos han tenido retrasos en los estudios, se ha tenido que volver hacia atrás, por eso todavía se sigue aguardando. Sequía extrema en Clorinda, las llamas consumieron totalmente la producción de bananas en la colonia Marca M, ¿sí? Sueldos, la ANSES dio a conocer el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y asignaciones. Esto también para tener en cuenta. Se confirmó un nuevo caso positivo a coronavirus. Esto fue en el día de ayer. El Consejo de Atención Integral informó que en las últimas 24 horas se realizaron 119 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Se trata de una mujer de 51 años de nacionalidad paraguaya que ingresó el viernes de manera irregular a Formosa y fue detectada por la Policía Provincial en la zona de El Bolsón de Clorinda. En este sentido, se procedió a su aislamiento e hisopado, el cual arrojó resultado positivo y fue trasladada al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 que funciona allí en el Interdistrital Evita. Y no obstante, este domingo no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo y los datos acumulados de la provincia son los siguientes. El total de diagnosticados 126, el total de recuperados 99, los casos activos son 17, donde hay 16 asintomáticos, no hay fallecimientos por coronavirus,
casos en tránsito con egreso de la provincia 8 y los casos extranjeros importados 3. La cantidad de test realizados a la fecha 12.967 con el 0,97% de positividad. Así que, bueno, eso en cuanto a los datos. La tarea preventiva con respecto a esto, la policía informó que en todo el territorio en las últimas 24 horas han ingresado 503 camiones de carga, se controló a 14.192 personas en la vía pública y a 9.946 vehículos. Asimismo, se labraron 186 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente y a 426 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Hubo un ingreso irregular judicializado más un contacto en estudio y se intervino en 28 fiestas privadas. Bueno, respecto al trabajo, bueno, los ingresos de los trabajadores formoseños, el Consejo comunicó que este viernes ingresó al territorio el primer contingente de trabajadores formoseños desde la provincia de Salta. En esta oportunidad fueron 98 las personas que ingresaron y fueron alojadas en un centro preventivo para cumplir la respectiva cuarentena. En el transcurso de la semana continuarán los ingresos ordenados del resto de los trabajadores de ese grupo. Así que, bueno, allí también la información, entonces, un nuevo caso que se detectó el día de ayer, ¿sí? Seguimos con más información, en este caso dice lo siguiente, para informar también sobre el cronograma de pago, ¿sí? Ya vamos a informar también sobre eso que comenzaba en la jornada. Algunas cifras indican un repunte lento y paulatino de la economía argentina, dijo el ministro Ibáñez, hablando también allí en la mesa del COVID-19 en el día de ayer. Bien, vamos a ver entonces esto que les decía de el cronograma de pago, ¿sí? Con esto vamos a ir finalizando por el día de hoy. Dice lo siguiente, ya les vamos a mostrar. Aquí. A ver, no era ahí. Bueno, cosas que pasan en vivo, se me ha perdido la información, pero ya vamos a ir con esto. Lo había leído por acá y ya se me había perdido, ¿no? Bien, acá está. La ANSES dio a conocer, como bien le decía, entonces el calendario de pagos para octubre, jubilados, pensionados y asignaciones. La Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, informó el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de la asignación universal por hijo y por embarazo, de la prestación por desempleo y asignaciones familiares y de pago único, matrimonio, nacimiento y adopción. Los jubilados y pensionados con haberes inferiores a la suma mensual de 20.374 pesos con documento terminado en 0 cobrarán a partir del 10 de octubre con el DNI terminado en 1, será el 9, el 2, el 13, los que terminan en 3 será el 14, los que terminan en 4 el 15, los que terminan en 5 el 16, los que terminan en 6 será el 19, los que terminan en 7 será el 20 de octubre, los que terminan en 8 el 21 y los que terminan en 9 el 22. Tanto los jubilados y pensionados con haberes superiores a esa suma con documento terminado en 0 y 1 cobrarán el 23 de octubre con DNI terminado en 2 y 3 el 26 también, en 4 y 5 el 27 y en 6 y 7 el 28 de octubre, en tanto que los que terminan en 8 y 9 será el 29 de octubre. Por su parte, los beneficiarios de la asignación universal por hijo, con el documento terminado en 0, cobrarán el 8 de octubre, con el DNI terminado en 1 será el 9, los que terminan en 2 será el 13, los que terminan en 3 será el 14, los que terminan en 4 será el 15, los que terminan en 5 será el 16, los que terminan en 7 será el 20, los que terminan en 8 el 21 y los que terminan en 9 el 22. Así que bueno, allí entonces algunos de los datos para tener en cuenta. Bueno, esos fueron los principales títulos entonces del diario El Comercial en el día de la fecha. Como siempre les digo, ya cerca de las 10 estaremos actualizando los datos a nivel nacional para conocer qué pasa con esta pandemia a nivel país,
con los datos actualizados desde el Ministerio de Salud de la Nación y por supuesto cerca del mediodía conoceremos los datos respecto a Formosa con el informe diario que brindan desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia. Por mi parte, simplemente darle las gracias por estar ahí del otro lado y nos estaremos reencontrando el próximo martes, o sea, mañana. Dije el próximo, ya me estaba pensando en el fin de semana, muy rápido. Nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias.